Flujo de fluidos. Masa. La masa es una característica o propiedad de un sistema que se encuentra relacionada con el movimiento. La masa de un sistema es una propiedad de tipo extensiva, o sea, que depende directamente de la cantidad de materia, que cuantifica la habilidad que tiene dicho sistema a modificar su condición de movimiento. Energía. La capacidad de generar movimiento o lograr la transformación de algo. Ley de conservación de la masa. En toda reacción química, la masa se conserva, esto es, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Balance de energía. Los análisis de energía son procedimientos para determinar la transferencia de energía, ya sea entrada o salida en un sistema, así como los cambios dentro de este. Existen dos tipos de análisis de energía fundamentales, el que se refiere a sistemas cerrados y el que trata los sistemas abiertos. Operaciones unitarias, flujo de fluidos. Fluido, el cual se puede definir como la sustancia o medio continuo que se deforma continuamente conforme transcurre el tiempo. Ejemplos: el agua, la lava, el humo, cualquier sustancia fundida. Ahora, flujo de fluidos, pues es el movimiento de la sustancia viscosa o no. Ejemplo: el brote, el circular. Definición y clasificación de fluido. Comprensible e incomprensible. Todos los fluidos son comprensibles en cierto grado, no obstante, los líquidos son altamente incompresibles, a diferencia de los gases que son altamente comprensibles. Incompresibles. Los flujos incompresibles, no viscosos. Las líneas de corriente son líneas de flujo imaginarias que siempre son paralelas a la dirección del flujo en cada punto y en el caso de flujo uniforme coinciden con la trayectoria de las partículas individuales de fluido. Flujo newtoniano. Fluido, cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. Los flujos newtonianos son más fáciles de describir. Un ejemplo de este es el agua. Propiedades físicas de los fluidos. La masa. La segunda ley de Newton indica que un cuerpo o sistema sujeta a una acción, las fuerzas modifican en forma proporcional su cantidad de movimiento, o sea que al aplicar una fuerza a un sistema, esta es proporcional a su aceleración. Volumen. El volumen es una propiedad extensiva que cuantifica el espacio que ocupa un sistema termodinámico. Su unidad de medida en sistema Volumen. El volumen es una propiedad extensiva que cuantifica el espacio que ocupa un sistema termodinámico. Su unidad de medida de unidades es el metro cúbico. Densidad. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Presión. La presión es una propiedad de carácter intensivo que mide el efecto causado por el conjunto de fuerzas en forma perpendicular sobre una superficie. Viscosidad. Es una propiedad de los fluidos que se manifiesta por la resistencia que ofrece al desplazamiento relativo de sus partículas como resultado de la actividad molecular. Temperatura. La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío. Puede ser medida con un termómetro. En física se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Cohesión molecular. Es la atracción entre moléculas que mediante unidas las partículas de una sustancia. La cohesión es diferente de la adición. La cohesión es una fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un cuerpo mismo, mientras que la adición es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. Adherencia. La adhesión permite que se adhiera a otros cuerpos. Flujo de fluidos. Flujo turbulento. La estructura de un flujo en un régimen
turbulento se caracteriza por los movimientos tridimensionales aleatorios de las partículas del fluido, superpuestos al movimiento promedio. Flujo laminar. En un flujo laminar no existe un estado macroscópico de las capas de fluido adyacentes entre sí. Un filamento delgado de tinta que se inyecta en un flujo laminar aparece como una sola línea. No se presenta dispersión de la tinta a través del flujo. Número de Reynolds. Es un número adimensional. Puede utilizarse para definir las características del flujo dentro de una tubería. El número de Reynolds proporciona una indicación de la pérdida de energía causada por efectos viscosos. Si el número de Reynolds es 2100 o menor, el flujo será laminar. Un número de Reynolds mayor de 10.000 indica que las fuerzas viscosas influyen, pero en la pérdida de energía y en el flujo es turbulento. Balance de masa y energía. Caudal. Caudal es la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo. Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada. La ecuación de Bernoulli, energía, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una corriente de agua. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes. Cinética, que es la energía debida a la velocidad que posee el fluido. Potencial o gravitacional, es la energía debido a la altitud que un fluido posee. Energía de presión, es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. Sistemas mecánicos. Bombas. Sistema natural de movimiento de fluidos, inyector bomba, unidad que une la generación de presión con la inyección del combustible dentro de la cámara de combustión. La bomba inyectora, dispositivo capaz de elevar la presión de un fluido. Bomba de combustible, responsable de suministrar el combustible al resto del sistema hasta llegar al motor. Compresores. Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos, llamados compresibles, como los gases y los vapores. Ventiladores o sopladores, los cuales impulsan fluidos compresibles, pero no aumentan su presión, densidad o temperatura de manera considerable. Turbinas. Es el nombre que se le da a la mayoría de las turbomáquinas motores. Estas son máquinas de fluido, a través de las cuales pasa un fluido en forma continua y éste le entrega su energía a través de un rodete con paletas y a la vez.